El pecado es algo serio. Muchas veces no le damos la seriedad de vida. Muchas veces nos confiamos y lo vemos como algo pequeñito en nuestra vida. Pero la realidad es que tenemos que matar por completo el pecado en nuestra vida antes que éste nos mate a nosotros. Cuando padecemos de la ilusión de control, cuando nos creemos fuertes y creemos que podemos controlar el pecado, eso es como que una persona tenga a un animal salvaje de mascota. Estaba leyendo hace poco una historia impresionante de un hombre que rescató a un hipopótamo cuando estaba chiquito, lo rescató de morir porque el hipopótamo fue abandonado por sus padres. El hipopótamo es un animalito que se ve tierno, que se ve gordito, que se ve abrazable, y ciertamente así lo parecía cuando era bebé. Este hombre rescata a este hipopótamo, lo saca de ese río donde lo encontró, lo lleva a vivir con él, y cuando el hipopótamo crece, en un momento su naturaleza salvaje lo dominó por completo y agarró a este hombre, lo desconoció, lo arrastró al mismo río donde él lo había rescatado y ahí lo mató, lo masticó, se lo comió. ¿Qué podemos aprender de esta historia verídica? Que el pecado puede verse como algo chiquito, puede verse como algo abrazable, puede verse como que no es una amenaza para nosotros, pero si lo dejamos ahí sin tratar con él, sin ser radicales, sin cortarlo de nuestra vida como lo indica la palabra de Dios, tarde o temprano el pecado nos puede matar a nosotros. O nosotros lo matamos a él o él nos va a matar a nosotros. Usted no tomaría como mascota a un león, por ejemplo, porque cuando está chiquito quizás se mira tierno y agradable, pero cuando el león crece es un animal salvaje que lo va a devorar. Así el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el cristiano tiene que resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. El pecado es algo con lo que no podemos jugar, no nos podemos dar el lujo de jugar. Así le pasó a los israelitas en Josué capítulo 17, cuando se ve claramente que no expulsaron del todo a los cananeos de sus tierras. Dice que los hijos de Manasés no lograron tomar estas ciudades, dice el versículo 12. Los cananeos persistieron en habitar ahí. Dice que cuando Israel se sintió fuerte, o cuando Manasés se sintió fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzosos, pero no los expulsaron totalmente. Y si usted sigue leyendo la Biblia, al llegar al libro de Jueces, notamos que ese fue un terrible error, gravísimo error, no haber expulsado a los cananeos de las tierras como el Señor lo había dicho. Los israelitas se creían fuertes, se creían que ellos podían convivir con estas naciones y no ser desviados en su corazón hacia la idolatría. Creían que ellos podían dominar y controlar a estas naciones. Creían que se podían hasta servir de su esclavitud o de trabajos forzados. Los trataron de someter, pero tarde o temprano estas naciones crecieron, se rebelaron y les dieron graves problemas. El Señor los entregó a esclavitud varias veces en manos de estas naciones, de los madianitas, de los filisteos. Son naciones que le dieron problema al pueblo de Israel, y eso lo vamos a ver más adelante en la época de los jueces. Lo mismo nos pasa a usted y a mí cuando nos confiamos y mantenemos el pecado en nuestra vida, cuando somos negligentes y no queremos leer la palabra, a pesar que nuestro discipulador nos dice: mira, necesitas palabra todos los días, pero somos perezosos para leer. Somos perezosos para orar. Nos confiamos como si el pecado ya no nos pudiera volver a atacar. Muchos de nosotros hemos salido de cadenas pecaminosas. El Señor sobrenaturalmente ha hecho una obra en nosotros, pero nos confiamos. Tarde o temprano recaemos en ese pecado que juramos no volver a caer. ¿En qué momento pasó? Bueno, fue cuando nos fuimos descuidando, nos creímos fuertes, nos fuimos confiando. Cuando nos negamos a seguirnos congregando constantemente, nos confiamos, nos creemos fuertes y creemos que lo podemos dominar. Cuando mantenemos en secreto esas tentaciones pecaminosas y no las confesamos, cuando no matamos el pecado de raíz, cuando no somos radicales en cortar con amistades. Mire cuántas veces he escuchado esta misma historia con particularidades y diferencias, pero básicamente en esencia es la misma historia. Pastor, yo me convertí al Señor, dejé mis vicios, dejé mis pecados, el Señor me sacó, empecé a congregarme, pero pastor, yo mantuve amistades. Esas amistades del mundo, yo no les podía dar la espalda. Ellos los invité a la iglesia, no querían nada con Dios, pero yo de vez en cuando, por no ser ofensivo, por no parecer creído, yo me seguí llevando con ellos, y entonces salíamos, todos estaban ahí con sus cervezas, pero yo no bebía.
Todos estaban fumando, con palabrotas, haciendo chistes inmorales y todo, pero yo no participaba, solo que ahí estaba con ellos. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No nos conviene tener esa amistad con el mundo porque nos constituimos en enemigos de Dios. Hay un espíritu diferente en nuestro corazón, no tenemos nada en común con estas personas, pero convivimos con ellos. Y dicen estos hermanos cristianos, pastor, una noche uno de ellos me pidió si lo podía llevar porque quería comprar algo, que él se sentía desvelado y tenía que consumir algo, se refería a las drogas, porque así iba a poder estar él en condición para ir a trabajar al siguiente día. Pastor, yo solo lo iba a acompañar, lo llevé, pero fue tanta su insistencia que yo por curiosidad decidí probar esas drogas así como él. Pastor, de ese día para acá he quedado atrapado en las drogas. En mi vida adulta jamás había probado esto de joven. Ahora ya adulto, ya viejo, vine a quedar atrapado. ¿Cómo hago para salir? Pastor, he perdido matrimonio, he tenido accidentes graves, he perdido mi trabajo. Me voy a internar porque no hay cómo hacer para dejar esta adicción, este azote de las drogas. Pastor, por andar con estas amistades he caído en el tema del adulterio, porque ellos andan en eso y yo, aunque no quería participar, pero me terminé metiendo. ¿Cuántos problemas acarrea a nuestra vida el no haber tratado radicalmente con el pecado? El pecado puede parecer inofensivo, puede parecer algo que podemos controlar, nos podemos llegar a sentir fuertes, pero dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Necesitamos en humildad reconocer nuestra pobreza de espíritu, reconocer que somos incapaces de dominar el pecado en nuestras propias fuerzas, que la fuerza de voluntad no es suficiente para vencer el pecado. Necesitamos la gracia de Dios en Cristo y Él ha establecido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te puede librar, pero te tienes que acercar confiadamente al trono de la gracia, confesarlo. El que encubre sus pecados no prosperará, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice la Biblia que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que por todos lados, aquí la clave es que tengamos la humildad y la valentía de confesarle a Dios nuestro pecado y de buscar ayuda en otro ser humano. Cristo es la clave. Él murió para pagar por nuestros pecados. Él borró nuestras culpas con su sangre preciosa. Podemos venir delante de Él y recibir su perdón y su ayuda. Y Él ha dejado en la iglesia líderes que nos pueden discipular, que nos pueden ayudar cuando nos sinceramos, que nos pueden guiar en el camino de la recuperación. No tienes por qué luchar solo. No tienes por qué luchar con tu fuerza de voluntad. Tienes el poder y la gracia de Dios que te asisten en tu lucha contra el pecado. El Señor nos instruye que además de confesar, debemos ser radicales. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo entero se vaya al infierno. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Tenemos que tomar acción radical, contundente, costosa, dolorosa quizá, pero tiene que ser una acción definitiva para apartarnos de toda ocasión de caer. Todo aquello que nos es tropiezo, tenemos que cortarlo y sacarlo de nuestra vida, sabiendo que el poder de Dios nos da el querer como el hacer. Sin la gracia de Dios no podemos, tenemos que depender del poder de Dios, pero también tenemos que ser diligentes en tratar con el pecado a tiempo, en luchar por cortar ese pecado, en mantener cuentas cortas. Tenemos que tener un amigo o hermano en Cristo de confianza a quien le podamos decir, fíjate que estoy pateando el alambre, como decimos en buen salvadoreño, estoy tropezando nuevamente, estoy teniendo pensamientos de tentación, ayúdame a orar, necesito tener victoria. Alguien que nos pueda mostrar cuando estamos pecando y no lo hemos visto. Alguien que nos pueda decir, mira qué pasó, ¿por qué no has venido a la iglesia? ¿Por qué estás siendo inconstante en tu vida de oración? Mira, te necesitamos aquí sirviendo a Dios. Necesitamos los unos de los otros en el cuerpo de Cristo. Trate con el pecado seriamente. Confiéseselo al Señor. Busque el poder y la gracia de Dios que pueden restaurar su vida y mate al pecado en su vida antes que éste lo quiera matar a usted.